Entrevistas. Ensalada Verde. Conduce Sebastián Delfino. Jean-Paul, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en Maranata, en este espacio increíble. Gracias. Hola, Sebas, ¿cómo va? Bueno, la verdad es que nuevamente, cuando estoy frente a vos, no sé por dónde vamos a empezar esta entrevista. Sobre todo que hace días que venimos hablando, viste que estuviste viviendo acá en casa. Pero siento así, ¿no? Siento así. Hace mucho tiempo, sí, como vos dijiste, estuve gravemente enfermo. Y ahí me encontré con un canalizador, un señor muy alto que hacía milagros, ¿sí? Después de 8 años de no haber tenido ninguna sanación y no haber tenido ninguna mejoría. Yo la verdad que busqué por la ciencia y por todas las terapias alternativas. Y ahí en ese momento, en una iniciación, tuve una imagen que era un triángulo, que es no sé cómo decirte, es el icono de todos los sanadores en el planeta. Después me fui enterando de esto a medida que fui googleando con los años, ¿no? Porque esto ya tiene bastante tiempo. Y después yo había visto que es esta imagen de Pink Floyd. Esto era como una película, no fue una imagen fija, sino fue todo un recorrido que iba sucediendo en mi visualización, que yo iba recibiendo como información. Digo, porque en visualizaciones uno puede estar intencionando en una visualización o uno puede estar recibiendo información. En ese momento yo estaba recibiendo información. Y venía este rayo, subía el triángulo, que eso me estaba hablando a mí de que yo en ese momento sentí que mi misión era la de colaborar a sanar. Se ponía blanco y después se convertía en un arco iris. La verdad que el arco iris quedó en el olvido. Yo empecé a canalizar energía blanca. En ese momento me sané a mi cuerpo, porque lo que pasó en ese momento concretamente es que sino que al llevar luz a mis células se volvió a ordenar todo mi sistema. Yo tenía una enfermedad muy grave que lo único que yo tenía a mi favor era el tema del tiempo. Porque, bueno, si uno está con unas enfermedades esas que el tiempo corre, que uno tiene que obrar rápido, pero esto era una enfermedad crónica, ¿sí? Esas que llaman crónica, y 8 años que me decían no te vas a sanar. Bueno, estuve canalizando energía blanca para mí y para mucha gente durante mucho tiempo. Fue mi misión durante mucho tiempo, y hace 2 o 3 años necesité un cambio. Sí, se empezó a manifestar y tenía que ver con ya no estar ligado al sufrimiento, ¿sí? Como si hasta ese momento yo siempre había estado ligado al sufrimiento de los demás. Esto sigue siendo así porque todos los procesos espirituales en realidad estamos purificando sufrimiento, eso es lo que vamos haciendo. Pero tenía que ver con algo que yo me di cuenta en un momento, que era celebrar la vida. Como si me parecía como increíble, ¿no? Estaba en un intensivo, estaba haciéndole una devolución a una persona. Y lo que me parecía increíble era que tenía que estudiar cómo ser feliz, que tenía que poner eso en primera persona. Yo ya no estaba enfermo, tenía que poner eso como lo más importante, era ser feliz, como una reorganización en mi escala de valores. Y sentía que esto era tan profundo que era un cambio en el tránsito de mi alma, como si hasta ese momento que tuve esta claridad, así como tuve esa otra claridad en esa visualización que te estoy contando, yo sentía que vida tras vida yo había estado ligado al sufrimiento, y que toda mi espiritualidad había estado ligada al sufrimiento, y que mi vida siempre era estar mirando ese sufrimiento y estar viendo cómo ordenarlo y cómo limpiarlo y cómo purificarlo, y que ahora empezaba algo que era un cambio en el destino de mi alma, que era con celebrar la vida. Celebrar la vida, a veces, por lo menos lo que me fue pasando en estos días, cuando uno está metido en situaciones que a veces para uno son por ahí trágicas o muy complicadas de resolver, pero por ahí esto sucede a veces, ¿no? Cuando uno abre la temática a otra persona, a veces hay que ver a quién abrir las temáticas, porque uno ahí a veces va tomando otros caminos que por ahí no son los que uno por ahí está queriendo intencionar o materializar. En esto de la creación de la realidad, muchas veces hay que, hablábamos en estos días de tocar fondo para saltar a otra cosa. Vos en tu momento creo que lo experimentaste a partir de tu enfermedad, decir, a ver, toqué fondo, ¿qué es tocar fondo? ¿Y qué sería ese cambio que uno por ahí podría depositarlo en otra realidad? A veces se persigue la felicidad como si fuera una zanahoria, pero tal vez es encontrar estados de paz que muchas veces se nos van perdiendo, se nos van haciendo difusos,
por el tipo de vida que estemos llevando cada uno desde su lugar, porque los problemas son problemas personales para uno, no es lo mismo que para otro, y cada uno los vive a su manera, pero digo, para dar un verdadero giro a aquello que queremos, ¿tenemos a veces que tocar fondo? No. No. Bueno, depende de qué es lo que nosotros estemos purificando. Hay temas que son muy profundos y que vienen de muchas vidas, ¿no? Digamos, entonces, ¿cuánto tiempo le toma a cada uno aprender determinada lección? Viste que hay una medida que se llama EON, que es una medida personal, ¿viste? Y ahí siento como que depende qué, ¿no? Pero sí hay temas muy profundos que tienen que ver no solamente con el tránsito de nuestra alma, con la herencia del linaje. Nosotros tenemos, en la creación de la realidad, yo estoy ahora como muy asombrado, ¿no? Con el hecho de que real y concretamente estamos creando nuestra realidad, cada uno está tomando, o sea, la creación de la realidad tiene diferentes niveles, ¿sí? Pero desde el consciente, nosotros cada uno está tomando día a día decisiones, y en esas decisiones se va creando la realidad, Ahora, esas decisiones que nosotros vamos tomando, como estuvimos hablando, por ejemplo, estos días, ¿no? El dinero. Muchas veces estamos tomando decisiones de dinero desde el corazón, y cuando el dinero es matemática, ¿sí? Claro, matemática. Es decir, esto es simple, es 2 más 2, va por acá y listo. Y a veces uno le mete esa emoción, ¿no? Sí, a veces no. Más. Claro, como está todo siempre entremezclado. Pero en ese nivel donde, vamos a decir, donde está el consciente obrando, hay un montón de situaciones que no son solamente personales, ¿sí? No son absolutamente personales, sino que vienen no solamente del tránsito de nuestra alma, de la herencia del linaje, de patrones que nosotros heredamos, sociales, y todo eso va dando como resultado. Entonces, una de las primeras cosas que yo me di cuenta para mí, porque viste que estuve hace poco en tu radio allá, que yo acabo de volver de dar talleres en Europa, era que lo primero era para estar creando desde la magia, ¿sí? Digamos, en la creación de la realidad tiene diferentes niveles. Para estar creando desde la magia yo tenía que estar libre de mis patrones, ¿no? Entonces, esto tiene grados, donde nosotros... pero por supuesto que al principio yo hice toda la liberación de mis patrones, sobre todo lo hice a través de energía blanca. La energía blanca tiene la particularidad que te lleva a un estado de pureza, y en ese estado de pureza toda la información, llega un momento que toda esa información se queda en luz, por así decirlo, y cuando uno sale de ese estado, uno se vuelve a reorganizar o se vuelve a rearmar, pero al ver el estado en ese proceso de luz y de pureza, ya la reorganización de mi memoria ya es diferente. Entonces, ir una y otra vez a esos estados de pureza fue liberando mis patrones. Yo hice el proceso de purificación de mis patrones a través de energía blanca. Ahora estoy diferente, porque como esa primera visualización que yo te conté, que primero venía energía blanca y después venía la frecuencia arcoíris, ahora yo estoy yendo directo al punto. ¿Cuál es el patrón? En esos patrones está, ¿viste? ¿Qué es lo que heredaste por linaje? ¿Cuáles las confusiones que nosotros vamos teniendo, que nos va haciendo pisar palitos, por así decirlo? Y de repente hay patrones que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿sí? Ahora, en esos patrones o en esos pisar el palito puede estar relacionado con personas, con un mundo externo, con un laburo, con un estilo de vida que venimos llevando. En esos pisar el palito son distracciones a veces que nos sacan de nuestro propio eje. Esa información que vos decís que a veces te llega, o que uno por ahí o que puede estar dormida, para conectar con esa información de lo que realmente nosotros venimos a hacer en este tránsito, que a veces son cuestiones muy profundas, pero que no son menores, porque encontrar ese sentido tal vez hace que la vida de uno se transforme rotundamente, ¿no? Entonces esos son patrones externos que uno los tiene que empezar a ver, a masticar, a analizar. De eso precisamente se va a laburar en el retiro, de poder focalizar en lo que cada uno vino a generar, en esa realidad que por ahí está por otro camino, desviada o no focalizada en lo que debería ser. Sí. Bueno, en el retiro hay toda una secuencia, ¿no? Digamos, primero hay una secuencia pensada ahora que hay una preparación que nosotros vamos haciendo. Voy a dar este retiro con Maite Umaski, y bueno,
tiene un formato ahora que después, durante el intensivo, empiezan a aparecer otros requerimientos y necesidades, ¿sí? Ahora, lo que yo sentía cuando te iba escuchando, Sebas, es que en momentos que estamos tan abrumados que nos hemos olvidado que hemos venido al planeta. Y nosotros caemos en creer que es la solución de ese problema a lo que hemos venido. Cuando nosotros, por primera vez, antes de encarnar, digamos, cuando estamos frente a la luz, cuando estamos frente al Creador, en ese momento, cuando hacemos ese primer acuerdo, cuando decidimos tener un cuerpo humano, hemos tomado la decisión de hacer una experiencia humana que trae todo esto. Y es una instancia en la evolución de nuestra alma. Es una instancia en la evolución de nuestra alma. Lo que suele suceder es que quedamos como atrapados en la resolución, en vez de estar maravillados por la magia. Como si hubiera una especie de hipnosis que nos va llevando a los problemas y que nos va llevando o los problemas o las soluciones, porque ahora estuve en Europa y ahí la abundancia material es tal que también es una hipnosis que toma otra forma. Como si yo siento que la fuerza de gravedad de alguna manera nos ancla de acá, nos ancla y nos lleva a una hipnosis general donde perdemos el verdadero sentido y el acuerdo inicial, porque el acuerdo inicial fue el de voy a experimentar la magia, voy a experimentar el milagro. Ese fue a lo que hemos venido acá. Ahora, lo que sí sucede es que en la medida en que yo, por ejemplo, somos interdimensionales, entonces yo voy a diferentes dimensiones y en esas dimensiones yo encuentro tesoros, y cuando yo me encuentro con los tesoros y me encuentro con la magia, vuelvo acá y eso se me va destrabando, bueno, de alguna manera me voy recordando a través de los millones de caminos espirituales y de las experiencias espirituales, me voy recordando a qué vine acá. Vine a eso. No vine a pagar cuentas de luz. ¿Sí? Ni siquiera vine a esa función biológica que tenemos, que es la de que la raza humana necesita. En el ensayo de Dios, Él genera una energía renovable que es los seres humanos más todos los animales. Bueno, en ese ensayo de Dios resulta ser de que estamos nosotros y nosotros a veces nos llevamos, no, yo vine a tener hijos. No. El acuerdo era traer la magia acá al planeta Tierra. Y más vos vas ahí, más vos vas a la magia una y otra vez. Y todo se ordena, porque el solo hecho que vos estés mirando tu situación en perspectiva, eso ya trae mucha claridad. El hecho, ¿viste? Por eso, digamos, en la distancia sería, me fui de viaje y cuando volví entendí. Claro. O vos, por ejemplo, en estos días, ¿cuánto pudimos hablar? Y yo te decía... Tengo un cuadernito ahí, vamos anotando. Claro, ¿cuánto pudimos hablar? Porque estaba esa distancia de tú. Pero hay una distancia que es horizontal y hay una distancia que es en vertical. Y es yo pudiendo mirar mi realidad desde otros niveles de conciencia. Y eso trae no solamente objetividad en el accionar, porque ordena, ¿no? Yo digo, el sexo está relacionado con el dinero, el amor está relacionado con el dinero, el amor está relacionado con el sexo, la enfermedad está relacionada con... Bueno, todos estos no sé, como enriedos. Claro, sí, que de alguna manera hablábamos del dinero. Bueno, mucho se habló en estos días de la cuestión del Amazonas, ¿no? Que tal vez el dinero está de fondo en esa quema, en lo que está ocurriendo. ¿Cuánto nos ata ese dinero tal vez a situaciones que por ahí nos terminan anclando de nuestro verdadero movimiento que tendríamos que hacer en nuestra vida, sea por abundancia económica o por carencia en un punto? Pienso también que los diferentes niveles que vamos atravesando, estemos donde estemos, pudieron haber vivido ustedes tal vez situaciones de abundancia económica donde tal vez tenían otros problemas que, digamos, son inherentes al ser humano. Pero digo, así todos somos evolución como especie, así todo desaparezcamos como humanidad, así todo devastemos el planeta o no, porque hay de todo, digamos, no todo el ser humano tiene la misma intención, pero digo, ¿cómo redefinir este poder que tiene el dinero también y utilizarlo en pos de un bienestar planetario, ¿no? Bueno,
Lo primero que siento es que vos, porque hiciste como varias preguntas, Sí. ¿no? Entonces, la primera que siento, Sebas, es la de que siento que la conciencia nunca llegó a los niveles de desarrollo que está llegando hasta este momento. Por ponerte un ejemplo, cuando yo era chico o antes, por ejemplo, pero mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá, por ejemplo, a veces yo me enfermaba porque iba a tener una prueba y ella tenía que ir a hablar con el psicoanalista y hablar con el psicoanalista que yo me había enfermado porque tenía una prueba. Y el psicoanalista le daba esta claridad. Bueno, esa era esa conciencia en ese momento. La conciencia, que es la acumulación de experiencia de conciencia, ¿sí? Nunca llegó a los niveles de desarrollo que llegó hasta ahora la humanidad. Y eso lo que hace es que funciona como equilibrio en la balanza con el enorme desequilibrio, porque a la vez la humanidad nunca llegó a los grados de capacidad de destrucción que tiene en este momento, ¿sí? Entonces, además de esto, lo que está pasando en el juego de Dios, ¿sí? Por así decirlo, es que justamente como cambia, hubo un momento en la historia de la humanidad donde de repente estaba el Buda, estaba Cristo, había pocos que concentraban una gran cantidad de luz. En este momento, como la manera en que Dios elige que la energía se ancle en la Tierra, que es a través de pequeños canales, donde cada uno es canal de la capacidad de energía que es, digamos, como lo que está pasando a través de los medios de comunicación, todo lo que está pasando es, ahora se necesita una red de equilibrio, de la elevación de la frecuencia. Ahora se está necesitando eso, ¿no? Para equilibrar lo otro. Y por eso es que todos los medios de comunicación están hablando, los medios de comunicación que están trayendo conciencia, como vos, por ejemplo, muchos están trayendo un mensaje que está diciendo tenemos que llegar a ese punto donde cambie la frecuencia de la humanidad. Para mí, sí, estamos en estado evolutivo. Yo, por ejemplo, que vengo desde hace muchísimo tiempo haciendo trabajos energéticos, desde que yo me acuerdo, yo en mis 20, ¿sí? Ahora estoy en mis 50, con solo cerrar los ojos y recibir, como ahora, eso ya sucede, antes no pasaba así. Como si hay un gran regalo de Dios en este momento. Y a la vez, la curva de la frecuencia es tan enorme que cuando estás en la baja también te pega un montón. ¿Entendés? Entonces, te has dado un montón y si estás en la baja te pega un montón. ¿Sí? Esto está pasando energéticamente, pero a la vez esto también se está reflejando, por ejemplo, ahora, por ejemplo, vos podés ver que en Instagram cuánta gente que está viajando, que la pasa bien. Entonces, si vos le estás pasando mal y además estás viendo que todos tus amigos están bárbaros, hace que haya más sufrimiento. Esto que está pasando energético también se está verificando, se está viendo en el plano físico, ¿sí? Pero hay una cosa que es muy buena de este momento, y es que se puede hacer ese cambio, y el cambio hoy es veloz, es alinearse, ¿viste? Bueno, es alinearse. A veces estamos metidos en una y por ahí necesitas una mano de alguien que te alinee, que te ubique y digas, mira, era por acá. Todo ese quilombo que yo traía era por acá. Quiero hablar un poquito, dice, muy buena la charla que están teniendo. Esto sí que es muy nutritivo, dice Eduardo. Saludamos a todos los que se van conectando. En este intensivo de canalización frecuencia arcoíris aquí en Maranata Tras la Sierra, que se va a desarrollar del 14 al 21 de septiembre, ya me imagino en la cabeza, no, pero yo no tengo tiempo para eso, no, pero para hacer 7 días ahí, escúchame, necesitas... Tengo que atender esto, tengo que pagar la luz, los ingresos brutos y todo lo que me implica en la ciudad. Pero ¿cómo hago para irme 7 días, no? Entonces, volviendo a esto que es creación de la realidad, te podés pagar un pasaje en 25 cuotas para irte a Europa, seguramente. Puede uno a veces regalarse esto, que ¿cómo lo definirías? En un retiro uno entra en una frecuencia. ¿Sí? En un retiro o en un espacio, no sé si retiro o en un intensivo de canalización, donde bueno, va a haber un montón de personas intencionando algún cambio, algo o lo que sea. ¿Cómo va a ser esa experiencia? No lo sabemos todavía, pero
¿Cuál es la intención de este intensivo? ¿Cuál es la intención? Que uno visualice su camino, que uno encuentre su propia generación de la realidad a partir de visualizar ciertas cuestiones. ¿Por dónde lo visualizaste cuando lo empezaste a pensar? Bueno, lo primero que tengo para contestar cuando vos decís esto de, bueno, no tengo tiempo, yo siento que las búsquedas espirituales es un contrato de amor. Es un contrato de amor, ¿no? Primero, que te pide cada vez más, ¿no? Si estás muy abrumado, puede que no escuches ese amor. Puede que no lo escuches, está ahí adentro tuyo, está dentro de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos alma. Pero cuando vos la empezás a escuchar, eso empieza a estar cada vez más en primer lugar. Y en la medida en que ese cambio se va dando en tu vida, donde esa magia te va pidiendo cada vez más y a la vez te va dando cada vez más, cada vez vivís más confiado. Bueno, es esta imagen que se me viene de decirte que hay un cuento que estaba la madre de Teresa de Calcuta en una guerra, no sé en dónde, y bueno, ella en un momento fue a buscar unos niños en medio de un bombardeo. Bueno, ella estaba en ese nivel de creación de la realidad y en ese nivel de frecuencia, ¿sí? Y sabemos de todos los santos y que viven con esa confianza, ¿no? Esto es algo que se va dando paulatino. Pero si hay alguien que no lo escucha, si no escucha ese llamado, bueno, ¿viste? Todavía es un momento para él que es de enriedo. Porque todavía, como vos decías, que yo digo, no es necesario tocar fondo, pero hay ciertos bloqueos que tendrán mucho tiempo, que Eón, nuevamente, el Eón del que hablé al principio, y bueno, ¿entendés? Entonces de repente tiene que hacer eso. Ahí, a mí me pasa que como si yo ya, con esto de estar dando los talleres, viviendo en esta paz y viajando, como yo pongo todo para estar despierto, y de repente me voy a Europa solamente para despertar más, no porque, ay, qué bueno que doy un taller en Europa. Y cuando ya veo que allá hay algo que se va como cotidianizando, hay cambio. Bueno, me lleva esto a cómo andas, Rulo. Abrazo grande. Pau Pienco, que creo que va a participar también del retiro, por lo menos estaba en su intención. Hablaba recién, cuando algo se va cotidianizando, nos decía Jean-Paul, yo me voy. Y yo pensaba en las estructuras que a veces nos atan y en esa realidad que nosotros vivimos. Hablábamos en estos días con Jean-Paul, fuera de aire, en charlas que hemos tenido, cómo a veces se nos va rutinizando algo y bueno, vas entrando en una de decir, mi vida es esta y no cambio. ¿Viste? Como esas casas de las personas mayores que se van acumulando de cosas. Hay personas mayores que por ahí viven más livianas y van soltando y van quemando y van renovándose. ¿Cuándo jugarán esas estructuras también al momento de uno definir o decidir la posibilidad de cambiar algo? Porque ahí entra en juego el sueño interno que uno a veces tiene. ¿Cómo definís un sueño? ¿Qué sería para vos un sueño? Bueno, para que lo primero, viste, porque vos me habías preguntado antes cómo me imaginaba el retiro, y te lo voy a contestar con esto, ¿no? Así como la magia es algo que uno hace, o sea, como yo deseo vivir así, yo deseo vivir en magia, yo deseo vivir en la magia, yo deseo vivir en libertad, ¿sí? Entonces cuando siento que hay algo que me está aprisionando, también es como, pero ahora ya lo sentís rápido, porque lo siento rápido. Porque una cosa es haber estado en esa prisión y no saber cómo irte, y otra cosa es, yo ya vivo en libertad y entonces me es más fácil, porque bueno, cuando hay algo que me empieza a atrapar, no, ¿viste? Ya lo reconoces en un punto. Claro, obvio, es como si no te ducharas nunca, o te venís duchando todos los días, cuando te empieza a picar o te sentís sucio, me siento un poco sucio, ya está, vas y te duchás, o sea, ¿viste? Entonces, y lo mismo pasa con el intensivo. El intensivo es un caminar día a día para estar cada vez más en libertad. Y en la medida en que estoy cada vez más en libertad, mi alma está manifestando, ya no son mis patrones que están manifestando, y en la medida en que mi alma manifiesta, estoy creando la realidad desde la magia. Esto es así de simple, ¿sí? Pero así como te digo esto que me es simple,
por ejemplo, porque vos hablabas de las cosas viejas y ya estar en esos enriedos, yo en un momento, hace 2 años, dije, ¿qué es la felicidad? Y yo coordinaba círculos y venía un montón de gente a mis charlas y a mis retiros y demás. Y yo siempre soy absolutamente honesto, yo decía, no sé qué es la felicidad. Por ejemplo, al principio me sorprendía que había ciertos patrones asociativos que tenían que ver con la felicidad, que tenía que ver con comprar, por ejemplo. ¿Viste? Con comprar. Me voy a comprar... no, porque si me compro la lapicera porque soy arquitecto voy a ser feliz. Si me compro la camarita voy a ser feliz. Digamos, con lo primero que me encontré con la felicidad tenía que ver con eso. Y me fue como fuerte darme cuenta que era como una especie de lección en la que recién empezaba hace 2 años. ¿Sí? Hace 2 años. A la vez, como mi alma es creadora y como yo ya había hecho el camino del amor y a través del amor había sanado mi cuerpo y había vivido y había comenzado y vivo muy en libertad y todo eso ya se había dado, la magia también me ayudó un montón. Entonces el universo, en el solo instante donde yo dije felicidad, el universo truc me sacó gente que había a mi lado, me empezó a poner otras. O sea, cambió todo mi entorno energético solo en el momento donde yo me di cuenta de esto y tuve toda esa ayuda, ¿viste? Ahora, lo que es importante, Sebas, también, es que esto es un cotidiano, esto es una manera de vivir, ¿sí? Esto es una manera de vivir, esto no es algo que es una vez y para siempre. Esto es como, por eso yo lo defino un amor. Es un amor que también, ahora que estamos en el amor de la era de Acuario, que ya no es el amor de la era de Piscis, entonces viste que hay una nueva manera de amar y hay una nueva manera de relacionarnos con nuestras parejas y hay unas aperturas, hay mucha apertura en este momento y mucha creatividad, diría yo. También pasa así con las búsquedas espirituales. Yo estuve 25 años en el trabajo del señor Gurdjieff. Ahora yo me doy cuenta que cambio. El yoga me da lo que me da, viajar me da lo que me da, energía blanca me da lo que me da, energía arcoíris me da lo que me da. Hubiera ido a un retiro en Murcia, en Portugal, pero decidí volverme antes. Bueno, me voy alimentando de un montón porque ahora es arcoíris, ahora es todo. Esto es lo que está pasando ahora. Ahora es la era de Acuario, ahora es la creatividad, ahora es la libertad, ahora es esto de que hoy puedo estar acá y mañana estoy en Japón y estoy recibiendo de Japón lo que me da. Bueno, tiene que ver con, hablabas un poco de tu compañera que va a estar también, en este caso, acompañando en el retiro. Maite Umaski. Maite Umaski, que creo que estaba enganchada ahí, le damos un fuerte abrazo también. Que tiene que ver un poco con, decía Jean-Paul hablando de Maite, bueno, cuando ella vino de México, claro. Vino y realmente no sabía a ciencia cierta cómo iba a desarrollar su vida, pero es una persona abundante que lo fue generando y sin ese miedo que a veces nos da el viaje, esa liviandad, ¿no? Decir, a ver, no decís, a ver, tengo en mi agenda, mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, estás viajando y se te pueden presentar múltiples caminos, dependerá de uno por dónde los va tomando y generando esa propia realidad. Es un poco como esa idea a veces de decir, a ver, vos decías, bueno, hoy estoy acá, mañana estoy en Japón, pasado puedo estar en España o donde sea, donde unos pueden ritmarse con un camino liviano, suelto, que lo lleve por donde realmente uno quiera ir a cada momento. Sí, lo primero es que ahora que me decís que Maite está conectada, me encantaría que estuviera ella hablando acá. Esperamos, Maite, cruzate el cerro, dale. Claro, que venga, claro. No sabíamos para dónde iba a ir la charla, pero es un lindo ejemplo, porque somos muy amigos, ¿no? Por ejemplo, Maite, sí, es un espíritu absolutamente libre y abundante, ¿sí? Y ella llegó acá, ¿viste? Porque es cuánto necesito, cuánta plata, otra, no ella, o cuánto necesito, cuánta plata, cómo voy a hacer para vivir. Gente que llega acá al valle así, abiertos, y es extremadamente abundante el lugar. Entonces, por supuesto que la abundancia hay que buscarla donde está. Esto es un hecho, ¿no? También, o sea, yo me sería más, pero supongo que Buenos Aires también es abundante. Pero bueno, digamos, ahí hay otras reglas de complejidad que hace que acá es más simple, porque la vida es simple, entonces uno va recibiendo. Entonces uno puede estar haciendo pequeños cambios, porque digo, ahora vivo con 2 personas, ahora vivo con 3 personas, ahora vivo solo acá, y vas viendo, o de repente hay personas que están muy en armonía, con una vida muy rítmica, ¿sí? Mi manera es que hoy estoy acá, después estoy en Japón, claro. Después me fui a Rusia, después volví, después me voy a la India. Esa es mi manera, ¿sí?
hay infinitas, ¿no? Hay infinitas. Pero sí, con respecto a la creación de la realidad, que también esto, así como pasó un avisito, ¿viste? Porque hay mucha gente hablando de la creación de la realidad, es que la creación de la realidad no es independiente del medio en el que uno está inserto. Cuando yo estaba en Europa, había cierta abundancia que me venía. Y cuando estoy acá en el Valle hay otra abundancia. Yo hace años decía, hay un taller que se llama Buenos Aires, hay un taller que se llama San Javier, hay un taller que se llama España. Son talleres, ejercicios de vida absolutamente distintos que tocan en lugares diferentes para espejarte algo diferente. Realmente, si uno está focalizando en la magia y en el proceso de vivir, realmente aún si uno está en un momento de extrema complejidad, no importa. Es como si fuera el juego que te toca jugar en ese momento para aprender esa lección. No importa el grado de complejidad en el que estés, no importa. Bien, aquí hablando con don Jean-Paul Azoulay, como verán, bueno, son muchas las temáticas que por ahí nos pueden atravesar a veces hasta que nosotros decidimos accionar por un cambio, ¿no? Y decir, bueno, hasta acá llegué, voy a generar otra cosa. ¿Cuándo a veces juega la excusa, ¿no? Que nosotros mismos nos ponemos en este camino de dar un paso hacia otro lugar, ¿no? Las excusas nos van invadiendo. No, pero esto, lo otro, tendría que hacer esto. Como quisiéramos tener todo eso resuelto para poder dar un paso hacia otra cosa. Me parece también que, y tomando un poco el concepto de la felicidad, yo no sé si es la zanahoria seguir la felicidad. ¿Qué es lo que digamos? ¿Cuál sería? ¿Habría una zanahoria a seguir o eso de andar liviano y eligiendo en cada momento va más allá de la propia felicidad? Es un estado de paz el que deberíamos encontrar, porque problemas aparecen permanentemente. Digamos, problemas o situaciones adversas, ¿cómo sería? Pero que siento es que no hay una excusa. Cuando uno está enredado en algo, a veces estás allí, estás con el enredo. Claro. Hay algo que está madurando. Siempre estás yendo hacia algún lugar, ¿no? Estás con el enredo, y te toca atravesar ese ejercicio, que no es en realidad, en profundidad, ni un poquitito peor que la plena felicidad. O sea, en ese estado de confusión uno puede tener un estado de conciencia, eso puede derivar en un estado de conciencia alto, ¿sí? O un estado donde todo es fácil puede derivar en un somnoliento enorme. O sea, no hay. Si lo estamos mirando desde la magia y desde la conciencia, no hay una ley, ¿no? Ahora, yo siento que para mí, más que una zanahoria, es como hay momentos donde tener clara la intención para tu momento ordena. O sea, si vos decís en un momento, bueno, yo me doy cuenta que yo en un momento el universo te colabora, vos te das cuenta, estás en un enredo, caes en un lugar y de repente decís, te puso ese enredo, te puso la persona justa que te iba a decir lo justo y todo lo que vos necesitabas, ¡pum!, haces el cambio. Eso es tan mágico como cualquier otra cosa que se te pueda dar, ¿ok? Entonces, ahí es en donde uno está como siendo... siempre estamos siendo, de alguna manera estamos bajo los efectos de una inteligencia que nos está guiando, ¿okay? Aunque a veces por ahí podemos... Pero quería terminar con algo. Pero entonces yo llego a un lugar, veo a una persona y digo, sí, ahora mi intención es ese cambio. Yo llego a entender, esto es importante, Sebas, yo llego a entender que mi intención es ese cambio. Ya no puedo dormirme en eso, ya no puedo volver a ese moño, porque yo ya entendí que tengo que hacer un cambio y eso pasa a estar en primer lugar. Necesito de mi inteligencia, necesito de mi claridad ahí. Así como puedo tener mi claridad en ese momento donde digo, bueno, yo tengo que hacer un cambio y esto en mi escala de valores, todo está ordenado según eso, ¿sí? Y entonces no me voy a no voy a ir a pintar las paredes de mi casa porque yo me tengo que ir, voy a hacer un cambio, no voy a comprarme ropa nueva porque voy a hacer un cambio, donde yo me ordeno, esa es mi intención, ¿sí? También a mí me pasa que mi intención tiene que ver con la felicidad en este momento. Es mi intención, es mi foco.
no es una zanahoria. ¿Entendés? No es una zanahoria, es un estudio a seguir. Porque yo sé lo que es el amor, y lo digo así, yo sé lo que es el amor. Yo sé lo que es la libertad. Y la felicidad está en la etapa de aprendizaje. Claro. ¿Viste? Y ahora, así como puede ser que en un momento de confusión te pone la persona justa que te va a traer la claridad justa para que vos hagas ese cambio, decís, sí, yo confío en esta persona, me puede ayudar, o en este grupo de personas, lo que sea, me pueden ayudar. A mí me puso un montón de otras situaciones porque esa fue mi intención, y el universo siempre te está, en la creación de la realidad, el universo te devuelve tu intención. Por eso es que está esa frase que yo me peleo, que dicen, uno tiene que estar claro porque si no el universo se equivoca. No. Claro, ojo con lo que pedís, ¿no? No, eso no es así. Nosotros estamos creando desde nuestro consciente, estamos creando desde todo aquello que tenemos que limpiar, ¿sí? Pero sí, es cierto que en el momento donde yo estoy claro, yo sé lo que tengo que hacer. No es que el universo se equivoca. Yo tengo esa claridad de lo que tengo que hacer. Ahora, en la generación de esta realidad, la palabra tiene una densidad también, o la manera en que nombramos las cosas. Yo le mostraba a Jean Paul algunos escritos que tenía, pero fíjate cómo estás poniendo esta palabra. A ver, vamos a redefinirla, porque es muy fuerte lo que estás poniendo acá. Vamos a renombrarla. ¿Cuántas veces nos metemos en ciertos discursos del yo soy, del yo me pasa esto, o estoy en tal situación, desde la palabra? Tiene un peso muy fuerte para la realidad que nos toca vivir. Claro, sí, bueno, por eso que digo que la creación de la realidad tiene un montón de capas. Una es, por supuesto, nuestra cadena asociativa. Por supuesto, una cadena asociativa. Alguien que repita, yo de esto no puedo salir, bueno, muy probablemente no pueda salir. Alguien que dice, yo de esto voy a salir. A mí, con mi enfermedad, venían venían los médicos. Y yo soy un profundo respetuoso de la medicina alopática. Lo voy a decir así, en ensalada verde, porque me parece vos, alópata. No, porque me parece realmente que la ciencia también está llegando a grados de milagros en este momento. Pero a mí me decían, no se te va a ir. Eso que vos tenés, no se te va a ir. Eran unos acúfenos, así, unos zumbidos muy fuertes, ¿no? ¿Te obligaban a tener algún aparato o algo? No había. O sea, me ofrecían calmantes para estar atontado, ¿no? Que yo nunca tomé. Ahora, lo que yo siempre me decía es, yo sí voy a salir de esto. Siempre me lo dije, yo sí voy a salir de esto. Porque además ese yo sí era lo único que me mantenía vivo, en definitiva, porque la verdad que era enloquecedor vivir de esa manera, ¿no? Y entonces también, hace poco, justamente Maite me decía, bueno, porque cuando hablamos de la creación de la realidad y de lo sutil que es decirle a una persona que está en un momento de extrema dificultad, esto te lo creaste vos y el peso que eso tiene, y por eso yo digo, bueno, hay que ver cada caso, cómo es el acuerdo con el universo, qué es lo que está pasando ahí, hay que ver en cada caso. Ella me termina diciendo, bueno, pero vos sos un grito de esperanza en eso, porque vos hoy, de no poder ni siquiera ir a Villa Dolores por la diferencia de altura que había entre tu casa y el pueblo, o sea, diferencia de altura de nada, nivel, claro, en metros sobre el nivel del mar, y eso hacía que se me estallaran los oídos, más aún, casi no podía salir de casa, estaba paralizado a poder estar dando vueltas por todo el mundo. Bueno, digamos, cuando yo digo, claro, mi discurso es esperanzador, pero porque lo estoy viviendo, no porque lo estoy diciendo, porque esa es mi vida. Mi vida es cada vez más plena, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, se me venía también a la mente otra charla que tuve con quien hoy también está trabajando acá en el espacio, ¿sí? Desde la construcción, una persona también que, hablando por ahí de esto de tocar fondo, encontró en Jean Paul una persona que también le brindó su confianza, pero él sabe que si se vuelve a mandar alguna, su realidad va a cambiar, ¿no? Y eso nos puede pasar a otros niveles, de decir, bueno, yo sé que voy por esta, pero internamente sé que si vuelvo a caer en determinada situación, bueno, mi realidad irá mutando en ese sentido a esa elección que en un punto estoy haciendo también. A veces elegimos vivir mal, elegimos vivir bajo esa presión, bajo ese... ¿Lo estamos eligiendo en definitiva? Bueno, el sufrimiento es una adicción, porque tiene una intensidad. Eso es lo que está pasando. En realidad, todas las personas, por lo menos las que llegan a energía blanca, son todos unos intensos, ¿sí? Yo soy un intenso también, o sea, casi nadie, yo creo que nadie
nadie de los que... Viste que Cristo dijo la búsqueda o el camino no es para los tibios, ¿no? Entonces en estas intensidades, bueno, hay una intensidad por el sufrimiento, ¿viste? Porque todavía no se conoce en grados altos la intensidad de la felicidad, la intensidad de la libertad, la intensidad del amor. Entonces yo necesito vivir la vida con un determinado fuego, con un determinado, y tiene esa forma. En ese punto sí hay una elección, pero también es cierto para toda esa gente que hay una enormísima posibilidad de crecimiento y desarrollo, porque en la manera en que él vive, a mí me maravilla, digamos, no quiero dar el nombre, pero digamos, me maravilla, fue como, sí, venite a casa a vivir, pero tenemos este contrato. Claro. Este contrato es así, ¿no? Sí. Bueno, hablando ayer me decía, y la verdad que imagínense una persona que es indescriptible la relación, el vínculo de amistad también que Jean-Paul generó con él, y él me decía, ¿por qué él me habla con el corazón? Claro, con es un contrato de corazón que te claro. Sí, hay una sanación de una adicción muy profunda de él, pero que tiene que ver con un contrato de corazón. Entonces es más simple. Por eso yo te digo, yo el amor lo conozco, ¿entendés? Entonces es, bueno, mira, yo te amo, porque ¿sabes qué? El amor sana a todos, ¿no? Esta es la verdad, el amor es lo que sana. Hay una, digamos, cuando salimos de esa confusión, cuando salimos de creer que hay cualquier otro camino, ¿no? Cuando cualquiera que me da amor, yo me abro, ya está, ¿entendés? Ya está, ¿viste? Cuando yo puedo ir con confianza con el otro, ya está, ¿viste? Entonces acá era bien simple, porque yo sé que él conoce ese lenguaje, y entonces fue, bueno, vos vas a dejar, te vas a rehabilitar, yo no sé nada de rehabilitación, claro, de adicciones, nada sé de la rehabilitación de adicciones, pero sí conozco el amor. Y sí, estamos en este entorno donde no hay profesionales que sepan de esto. Entonces fue un contrato de amor. Yo voy a hacer todo esto por vos y vos vas a dejar de hacer todo eso que te hace daño. Y si en el instante donde vos volvés a hacer eso, ni siquiera avísame porque estás durmiendo en el cuarto de al lado de casa. Claro. Bueno, se terminó este contrato. Porque yo me estoy jugando por un montón de situaciones. Voy a desarmar talleres en Europa y demás para colaborar con esto, ¿no? Ahora, es interesante en el amor porque el amor, uno tiene la fantasía de que uno siente amor cuando uno lo recibe, y eso es una instancia, pero hay una instancia más alta que es cuando uno se da cuenta que uno siente amor cuando uno lo está dando, ¿no? Entonces yo siento amor y eso ya está, es mío, eso no me lo saca nadie, ¿viste? Bueno, realmente una charla muy pero muy interesante, un poco para describir lo que yo le dije a Jean-Paul. Me parece que esta casa es una casa de sanación, la empiezo a sentir desde ese lugar. Los invitamos también a ustedes, si quieren también tener más info acerca de este retiro que se va a desarrollar del 14 al 21 de septiembre aquí en Maranata, en Tras la Sierra, San Javier. Pueden buscar ustedes info. Vamos a seguir teniendo charlas con Jean-Paul, ahondando en diferentes niveles de conciencia, de la generación de la realidad, de cuestiones que nos pasan a todos, y entender un poco que la salida está en uno mismo. Y ustedes por ahí lo escuchan a Jean-Paul, pero se va a Europa, está acá. Sí, pero esto no es un tránsito de la noche a la mañana, son cuestiones que nos llevan toda la vida. Como dice yo, después de hoy a los 50 y pico puedo decir, bueno, esto que había intencionado, que me llevó años, se está plasmando. Así que el tiempo también es nuestro aliado en ese sentido, y hay que darle tiempo a las cosas para que se amasen, se maduren y sean lo que queremos ser, ¿no? Sí, es un camino. Es un camino, ¿no? Sí. Yo siento que es más importante, por ejemplo, que yo esté viajando, realmente no es el viaje en sí. Cuando estoy viajando, digo, uno está ahí, como yo le decía a Jero, estábamos en Asia, en algunos lugares, y uno está acá, se normaliza, es normal estar acá, ¿no? O es normal estar dando talleres, de repente estar en Tenerife dando un taller y mucha gente, fue muchísima gente, ¿no? O sea, es normal. Siento que para mí lo más importante de eso, Sebas, es por eso mi mensaje es profundamente esperanzador, que hasta hace 2 años ya no me podía subir, o 2 o 3 años, yo no me podía subir a un avión, y hasta hace 5 años, después de 8 años de estar realmente enfermo, no podía salir de esta casa. Entonces,
es como que yo sé que todo el mundo puede hacer ese cambio, lo sé porque es orgánico, es dentro de, es en mi cuerpo. Y sí siento, por lo que fue todo mi pasado hasta ese momento, de que yo me crucé en un instante con un sanador. Eso fue lo que pasó. Hay un instante donde uno hace un cambio en la dirección del alma. Y ese cambio viene de vidas tras vidas de haber crecido desde el sufrimiento, y en ese momento uno pega un cambio y decide crecer desde el amor, la felicidad, desde la luz. Esto es un cambio en las vidas del ser humano, no es un cambio que se da acá, ¿sí? Toda la espiritualidad estuvo relacionada con el sufrimiento. Y entonces, yo no creo que haya, bueno, sí, digamos, es todo un tema de las almas nuevas, almas viejas, pero vamos a las almas viejas sobre todo, porque las almas nuevas no tienen mucho sufrimiento, ¿no? Las almas que están encarnando nuevas están en caminos espirituales y no vienen con mucho karma para limpiar. Pero las almas viejas que sí están viniendo con mucha información, yo, alma vieja, vamos a caminos espirituales, pero venimos con eso, con el sufrir. Y nuestras vidas tienen eso, y bueno, hasta que el alma... Entonces, es más largo, por eso Eón es más interesante. Si alguien no puede venir al retiro, bueno, todavía está, va a hacer ese cambio, ¿viste? Va a hacer ese cambio. Ahora, único que sí le puedo decir a todo el mundo que esté escuchando, que cuando toco fondo podría ser el nombre de... Hoy toqué fondo. Claro, es que cuando tocas fondo y cuando decidís profundamente un cambio, el universo te ayuda y te pone todo, porque el universo ahora necesita esta vibración. Entonces es muy veloz la metamorfosis, porque ya no es desde el sufrimiento, ya no es del sufrimiento, ya es desde esta otra frecuencia, ¿no? Muy bien, queridos ensalados, un placer hablar aquí con Jean-Paul Azoulay en Maranata, Tras la Sierra. Gracias por este ratito, Jean-Paul. Gracias. Gracias, Eva. Volveremos a encontrarnos. Del 14 al 21 de septiembre, en Maranata en Tras la Sierra, retiro intensivo, frecuencia arcoíris y creación de la realidad. Invitan Jean-Paul Azoulay y Maite Umansky.